Igual que ha sido un placer presentar a Alejandro Cercas como profesor de la Universidad de Extremadura, lo mismo, que no tengo más que decir lo mismo de Sigfrido. Sigfrido vino sustituyendo a un grandísimo profesor de Historia de América, como era Fernando Serrano, que, bueno, Rafa creo que lo conocía muy bien. Desafortunadamente, pues, no puede estar con nosotros. Seguramente le hubiera encantado asistir a este curso de verano de Arias Montano, como buen estudioso del mundo judío converso que era, y vino a sustituirle otro gran profesor como es Sigfrido, ¿vale? Entonces yo creo que fue de los primeros cursos a los que nos diste, ¿verdad? Sí. Y fuimos el primer curso al que nos dio y en la Universidad de Extremadura, y bueno, encantado de que nos hayas dado clase y ahora de presentarle. Sigfrido nos va a hablar sobre el humanismo en la América colonial española, y voy a hacer un breve recorrido sobre sus aportaciones, su mundo, su currículum académico. Sigfrido Vázquez es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y profesor contratado doctor por la Universidad de Extremadura, donde actualmente tiene la responsabilidad del vicedecanato de Relaciones Internacionales. Además, es investigador de la Universidad Metropolitana de Praga e investigador asociado al proyecto País Vasco y América de la Universidad del País Vasco. Ha sido profesor de la Universidad Económica de Praga, investigador de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC entre 2009 y 2012 y profesor investigador en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Carolina de Praga entre el año 2013 y 2016. Asimismo, es director de la publicación Norma, revista de historia, y pertenece a los consejos de redacción de prestigiosas revistas como el Anuario de Estudios Americanos, Temas Americanistas e Historia y Economía. Creo que también durante la pandemia puso en marcha todo el proyecto de jornadas virtuales de Historia de América, que se podía seguir a través de las redes sociales y que era verdaderamente interesante y que fue muy, bueno, digamos que ayudó un poco a sobrepasar ese periodo que tuvimos que quedarnos en casa. Así que, sin más, le doy la palabra a Sigfrido. Bueno, Kiko, muy amable, muchísimas gracias. Primer momento decir que para mí es un honor hoy estar aquí. Primero por estar en una escuela internacional de verano dedicado a Arias Montano, nada menos que a Arias Montano. Madre mía, qué responsabilidad. Trataré de hablar un poquito sobre el tema, pero como también sabe Kiko, no soy un especialista en el tema. Pasa que sí soy un enamorado de un personaje como Arias Montano. Y digo que es un honor además porque estar sentado al lado de Kiko para mí es un momento que justifica mi vida. Toda la vida trabajando, estudiando, formando a investigadores, a estudiantes, a profesores. Es para esto, para que un día verlos aquí organizando nada menos que un curso internacional de verano y que yo sea su invitado. Y por lo tanto, esto hace que desde luego justifique, o sea, cuando el día que me llamó Kiko para participar en esto, yo ni le pregunté, yo creo que después le pregunté los días después, ¿y de qué quiere que hable? O sea, yo no digo, bueno, ¿qué hace falta? Allí estoy. Y enlazando un poco con lo que decía Alejandro hace un momento sobre qué podemos hacer, bueno, a la pregunta del compañero que preguntaba qué podemos hacer desde España, yo creo que lo que podemos hacer son cosas como esta, tomar la iniciativa. Estáis, la mayoría de los que son alumnos, que creo que hay un grupo de doctorandos, sois uno de los grupos mejor formados en mucho tiempo. Quizás no soy consciente mucho de ello. Yo ahora me dedico a la responsabilidad que tengo, soy vicedecano de Relaciones Internacionales y recibo a todos los alumnos de toda Europa y de América también. Incluso de China tenemos algunos, con eso hablo menos. Y el nivel que muestran nuestros alumnos extranjeros pues es exactamente el mismo que nuestros alumnos extremeños. Yo diría que el de nuestros alumnos extremeños es superior. Claro, que voy a decir yo, soy profesor de la Universidad de Extremadura. Pero cuando organizo alguna actividad y participan tanto los alumnos como los antiguos alumnos que ya dan sus conferencias y organizan alguna actividad, ellos saben siempre que tengo primero en primer lugar en mi mente a mis alumnos. Mis compañeros de otras partes del mundo se sorprenden de la gran calidad, de la capacidad de trabajo, del nivel de los alumnos de esta universidad, en su mayoría, en un 90% extremeños.
Y ampliando la pregunta del compañero, creo que desde Extremadura también se pueden hacer muchas cosas. Bueno, y por último digo que también es un honor porque me siento vinculado a esta tierra, no exactamente aquí, pero muy cerquita de aquí, era mi abuela. Mi abuela era de Segura de León. Y siempre, aunque, y bueno, por parte de mi padre y por parte de mi madre también tengo raíces extremeñas. Como muchos de los extremeños, los que vivimos en el mundo somos descendientes de extremeños en una u otra medida casi siempre. Y por tanto, para mí, volver un poco a mi tierra, aunque sea aquí cerquita, hace mucho tiempo además que no venía por aquí, pues para mí también es un placer. Bueno, y después de estas presentaciones y dar las gracias a toda la organización, voy un poquito al grano porque si no, no hablo de lo que he venido a hacer aquí. Y quería enlazar también con la magnífica ponencia de Rafael Caso, que he seguido con gran interés. Ya digo, yo no soy un especialista en este tema. Si alguien le da por googlear mi nombre, ya verás que me dedico a cosas totalmente distintas. Yo me dedico a cuestiones de contemporánea, de historia contemporánea. Soy un americanista un poco raro. Pero que disfruto mucho aprendiendo, en este caso como he escuchado a Rafael Caso y cómo nos ha mostrado el panorama de un espacio local donde el desarrollo de de unos valores que están surgiendo en ese momento, que es en la época del paso de la Edad Moderna, de la Edad Media a la Edad Moderna, son los valores de los que hablaba Alejandro Cercas. Exactamente son los mismos. Eso es lo que son los que crean Europa, hoy día. Y lo que vengo a traeros es cómo esos valores se ensayaron mejor que en ningún otro sitio en la América colonial, la América colonial española. Por lo tanto, voy a tratar de articular mi presentación en un baile entre lo local y lo universal, porque está totalmente imbricado, como señalaba Alejandro. Fregenal es Europa y es parte de una tradición importantísima. Y no todos los pueblos, en este caso estamos en Fregenal, y no por casualidad, estamos por Arias Montano. Y Arias Montano es una personalidad de importancia universal. Por lo tanto, de lo local se va a lo universal y de lo universal volvemos a lo local, ¿no? Como estamos aquí. Con respecto a América, porque vamos a ver si nos encauzamos un poquito, con respecto a América, evidentemente Fregenal ha tenido unos vínculos americanos, no los conozco bien. Hay estudiosos que los han trabajado, poco. Es una posibilidad, yo creo que sería interesante proyectar en el futuro investigaciones más en profundidad. Comentaba Rafael, yo no conozco bien esto, que faltan muchas cosas por hacer todavía por estudios del pasado de Fregenal. Yo, como soy americanista, vengo a hablar de lo mío. Creo que sobre las relaciones americanas de Fregenal con América sería muy interesante. Los estudiosos hablan de que hay unos 100 y pico, al menos en las listas de pasajeros. Señalaros una cosa, las listas de pasajeros son en realidad una entelequia. Esos fueron más o menos los que se conservan apuntados. Seguramente había muchísimos más. Y después los vínculos no es solo que alguien vaya a América. Los vínculos van mucho más allá en América. Por ejemplo, la vía portuguesa de la que nos ha señalado el compañero a su momento, evidentemente abre un universo distinto porque esos portugueses, esos comercios con productos portugueses y con Portugal, se abría además a todo el espacio colonial portugués. Es decir, esto era una puerta al mundo también. Después, yendo aparte de ese vínculo de la ciudad con América, hay que señalar que, por supuesto, Arias Montano, como tal, tuvo una influencia, o mejor dicho, sintió la influencia o la importancia de América, porque como también se ha señalado con anterioridad, se cría, entre comillas, o se marcha ya como muchacho docto que tiene una capacidad intelectual que aparece documentalmente reflejada, se marcha a una Sevilla que es la puerta del nuevo mundo. Es el Nueva York, o ya hoy día habría que decir el Shanghái, ya porque cambiando un poco, de aquel tiempo. Es donde pasa todo. Todo lo importante que pasa en el mundo pasa en Sevilla. Y allí está una persona en formación que tiene unos intereses, que tiene, podemos decir, unas inquietudes y que evidentemente estar en Sevilla, eso les va a ayudar a ampliarla. Como sabemos, evidentemente tuvo unos contactos, hay diferentes especialistas que han estudiado cómo fueron los contactos de Arias Montano, especialmente he visto algún artículo de Jesús Paniagua,
de cuáles eran esos vínculos y cuál fue esa trascendencia, pero creo que nos debemos quedar con uno especialmente, entre otras cosas porque nada más que tengo media hora para contaros y yo soy con muchísimo peligro con un micrófono, puedo hablar, los alumnos lo saben bien. Y me quiero quedar con un personaje muy importante, otro extremeño, que fue Juan de Obando. Es de estos personajes que a mí, sorprendentemente, en Cáceres tenemos una estatua dedicada, bueno, hay muchas o varias, pero una dedicada a Hernán Cortés, no tengo ningún problema, pero era de Medellín. Y en Cáceres hay un personaje que ahora voy a tratar de demostrar como Juan de Obando, que creo que no sé si tiene alguna placa o alguna en su casa y poco más. Y ahora vamos a ver la importancia. Y Juan de Obando era un íntimo amigo de Arias Montano, pero lo más importante, formaban parte de un círculo intelectual de extremeños que se vincularon al poder central, al poder de Felipe II, la época del imperio, que no era imperio ya, pero bueno, de ese imperio donde no se ponía el sol, y son hombres de una capacidad intelectual de máximo nivel mundial, que están podemos decir, son herederos del erasmismo y que están relacionados con los intelectuales más importantes, no solo de España, de toda Europa, y que son la vanguardia del pensamiento de su tiempo. Son los que están creando el nuevo mundo, ese mundo del que estamos ahora reivindicando con la Unión Europea. Y les digo, y en ese grupo resaltan muy especialmente por su capacidad y por su, podemos decir, su vínculo con el poder, ya digo, estos dos extremeños, que además colaboraron muchísimo entre ellos. Hay que señalar algún dato también importante, ya que vamos a hablar de América. Lo fundamental es que, como señalaba, este tiempo en el que nace Arias Montano y sobre todo en el que se forma Arias Montano es el tiempo del inicio del Renacimiento europeo, que es donde están las bases de nuestro tiempo actual, en el que el mundo está cambiando de manera, podemos decir, definitiva, porque tenemos que pensar que esa larga Edad Media fue un tiempo, a quien habla de que hablar de la oscuridad de la Edad Media y demás, pues es relativo, yo estoy de acuerdo con ello, pero sí fue un tiempo de, podemos decir, de estaticidad, de que hubo poco cambio durante un largo periodo de tiempo, sobre todo en la concepción del mundo, en cómo debía, podemos decir, situarse el hombre en el mundo. Porque el hombre, durante mucho tiempo, durante gran parte de la Edad Media, era podemos decir, un siervo. Pero no solo porque la mayoría de la población, evidentemente, eran gente, podemos decir, de los estratos más bajos, sino porque todos estaban al servicio de Dios. La religión era el centro de todo, absolutamente todo, para el rey, para el emperador y para el último vasallo de ese emperador. Todos estaban al servicio de Dios y toda su vida estaba centrada en eso. Sin embargo, va a cambiar. Va a empezar a cambiar esa concepción por una transformación básicamente en el que el hombre va a empezar a agruparse, va a empezar a vivir en comunidades cada vez mayores, cada vez más importantes. Se van a crear las primeras ciudades. Antes se estaban poniendo los datos sobre la población. Muchas veces estos datos yo animaría a que se pusieran en comparación con qué población tenían otras ciudades en el mundo. Porque decir que a lo mejor Fregenal tenía 6.000 habitantes nos puede parecer poco, nos puede parecer mucho, pero si nosotros viéramos la población que tenía París, la población que tenía, en ese caso, Londres, no llegaban, en el mejor de los casos, llegaban a 80, 100.000 habitantes en ese tiempo. 80.000, perdón. 80, 100.000, 120.000. Sevilla, que era la ciudad más importante de Occidente, tenía, hay quien dice, 200.000 habitantes. Por lo tanto, una ciudad que tiene 11.000 habitantes es una ciudad de un rango mediano muy alto. Por eso, cuando alguien diga que era una aldea, evidentemente estaba diciendo una tontería muy grande. También es el momento en el que de la agricultura se pasa al comercio. El centro del mundo también pasa de estar dedicado solo a la tierra y empieza a tener cada vez más importancia a esos comerciantes. Y esos comerciantes empiezan a tener dinero. Y con ese dinero no lo invierten solo en cuestiones religiosas, empiezan a destinarlo a cuestiones, podemos decir, más mundanas, más humanas. Es el momento, visto a lo mejor desde otra perspectiva, en el que la burguesía empieza a ocupar un lugar en Europa
cada vez más importante en el conjunto económico por delante de la nobleza. Por lo tanto, estamos viendo que hay un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma es que Dios ya no es el centro del mundo. Sí, perdón, dicho, sí es el centro del mundo, pero no el único centro. A partir de este tiempo, el hombre empieza a tener cada vez una mayor importancia. Es donde viene el concepto humanismo. La raíz etimológica es esa, son los humanos, es el tiempo en el que el hombre empieza a ser el centro. Y esa situación del hombre en el centro lo que nos hace es cambiar también la preocupación. Antes todo era dedicarlo a Dios, pero ahora hay que dedicarlo al mundo. Pero se desconoce el mundo, porque el hombre lleva tanto tiempo dedicándose solo a Dios que no sabe cómo es su mundo. Y empieza a preocuparse por la observación de la naturaleza, la observación de los hombres y de otros hombres, y trata de entenderlo. Esto es posible además de que no solo sea un movimiento intelectual de 4 que se reúnen en sus pueblos a pensar en esto o en sus ciudades, porque además empieza a haber un desarrollo importante de la difusión de las ideas. Es el tiempo en el que aparece la imprenta. A veces se habla, bueno, la imprenta, no, lo fundamental de la imprenta es que fue el Internet que hoy nosotros tenemos. De repente la gente podía conocer lo que pensaba otro, lo que desarrollaba otra persona. Podemos decir, el progreso llegaba a través de los libros. Por eso, cuando hablamos de intelectuales de aquel tiempo, son las personas que están trayendo el futuro, que están trayendo el progreso. Por eso, esos núcleos de intelectualidad van a dar lugar a que en estos territorios es donde precisamente se produzcan unos desarrollos más significativos. Ahí, es una teoría mía, y que no se defiende mucho por ahí, cuando se habla de que los extremeños son los que protagonizan la conquista, se suele hablar porque su espíritu guerrero, su lucha diaria. Yo suelo ver más bien que precisamente es donde hay un mayor espíritu de conocer el nuevo mundo, una mayor inquietud por saber qué es lo que hay más allá. Hernán Cortés, desde mi punto de vista, es un personaje clave de la historia, no porque fuera un buen militar, que no lo fue, sino porque era un intelectual que trató de aprovechar la situación política que tenía para ganar un territorio. Es más, gana ese territorio básicamente por medio de la diplomacia, pero eso sería otro tema. En cualquier caso, el descubrimiento de América va a ser una consecuencia de ese cambio de mentalidad, porque los grandes descubrimientos geográficos es el fruto de eso, es el fruto de que el hombre quiere saber qué hay más allá. Y por lo tanto, ahí es donde nos lo vamos a encontrar. Y cuando aparece un nuevo mundo, aparecen nuevas preocupaciones. Nos vamos a centrar solo en una de ellas, y es en los habitantes de ese nuevo mundo. Y hay un hecho muy interesante y muy importante. Hasta ese momento, podemos decir, el ejemplo más significativo, más importante de descubrimientos y de descubrimientos de nuevas poblaciones era el caso portugués. ¿Y qué había hecho Portugal con esos territorios que se iba encontrando? Básicamente en África. ¿Qué había hecho, mejor dicho, con los habitantes de esos territorios? Los esclavizaba. Básicamente aprovechó que allí existía en África. Los portugueses no inventaron la esclavitud, como algunos dirían, y desde la antigüedad existe la esclavitud. Pero esa esclavitud de finales de la Baja Edad Media, principios de la Edad Moderna, los portugueses lo que hacen es aprovechar los canales esclavistas que ya existían en África, y esa es su vinculación con los humanos que encuentra en África. ¿Pero qué hace la corona española cuando llega a América? Pues lo primero que cuando llega Cristóbal Colón lo que pretende que es esclavizar a los indios que están allí. ¿Por qué? ¿Porque era un esclavista o porque era una mala persona o porque era alguien al que 400 o 500 años después había que tirarle las estatuas? No, era un hombre de su tiempo, porque el que hacía un negocio en aquel tiempo viajando lo hacía con todo lo que encontraba y las personas eran parte del negocio. ¿Dónde está la diferencia? Que los reyes, las personas con autoridad, los máximos dirigentes, en este caso los reyes católicos, sobre todo la reina Isabel, toma una decisión inaudita. Y es que dice que no se pueden esclavizar a los indios. Que no se puede. Le dice a Colón, oiga usted que no, que usted se ha ido a América, haga negocio con otra cosa, pero con los indios no. Y esto es algo, podemos decir, extremadamente significativo. A veces se pasa por encima o a veces se trata como si aquello fuera una cosa. Es simplemente una parte de esa mentalidad de la que estamos hablando. Esa preocupación por el humano, por la persona, evidentemente traducido al lenguaje de la época, porque ¿qué es lo que dicen los reyes? Pues que esos son almas que están, podemos decir, perdidas y que hay que evangelizar.
Claro, porque en el lenguaje de aquel tiempo no van a decir, hombre, es que hay que respetar los derechos humanos de las poblaciones indígenas. Evidentemente no, porque en aquel tiempo no se decía así las cosas. Se decían de esa otra manera, pero en el fondo está lo mismo, está la preocupación por esos seres que se han encontrado. ¿Y eso significó que se protegiera a los indios? Pues también sabemos que no. Los abusos, llegaron los reyes, prohibieron que se explotara a los indios y no se explotaron, pues sí se explotaron y se abusó de ellos. Y se les maltrató, evidentemente. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es de gente de su tiempo, pero la clave para nosotros es que el poder había asumido un discurso. Eso es muy importante, porque el poder podía haber asumido el discurso portugués, que era el imperante. Oiga, usted llega allí, esas personas que están allí ya tienen esclavos, pues ¿por qué no lo voy a aprovechar? Y hubiera sido tremendamente beneficioso para la corona castellana, que eso a veces también se olvida. Pero lo más interesante no es que solo se quedara la corona y algunos pocos hombres pensaran en esto y el resto pues hicieran lo normal, que es tratar de sacar beneficio a atravesar un océano y irse al fin del mundo. Es que hubo mucha gente que llegó más allá, muchísima gente que llegó más allá. Y pensó, incluso lo expresó, y se enfrentó a la situación diciendo que esos seres merecían simplemente tener derecho por estar vivos, por ser humanos, no porque hubiera que cristianizarlos ni porque hubiera que evangelizarlos, sino porque eran personas. Esto es algo revolucionario que ocurre en el año 1511 en la isla de Santo Domingo, por un eclesiástico. A veces también tenemos esta idea un poco maniquea del pasado, en el que la Iglesia, la verdad que cambió con el tiempo, pero hay que pensar que la religiosidad y la Iglesia en aquel tiempo es también vanguardia intelectual. Y en esta Iglesia, en este caso a través del famoso Sermón de Adviento del padre Montesino de 1511, estamos hablando del año de 1511, se llega a hacer un alegato público contra el maltrato de los indios. Y voy a aprovechar este espacio que tenemos, esto sí, porque va a sonar esto muy a sermón. A mí que yo soy un poco peliculero, los alumnos lo saben, yo creo que esto ayuda un poquito además. Voy a hacerme pasar un momento por Montesino. Montesino debía tener, por supuesto, una dicción mejor que la mía, pero bueno. Voy a repetirlo. Decid, esto es lo que decía, imaginaos que esto es lo que le dijo Montesino a los encomenderos, los conquistadores de la isla, que tenían todos los derechos, que tenían los permisos de la corona real y que hacían lo que exactamente le permitía la legislación del momento. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestable guerra a esta gente que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muertes y estragos nunca oído lo habéis consumido? Estos son hombres. ¿No tenéis ánima vosotros? ¿Ánimas racionales? ¿No entendéis esto? ¿No entendéis lo que os digo? ¿No estáis en tanta profundidad de sueño, tan letargo y tan dormidos? Le está echando la bronca a los conquistadores y les está diciendo, oiga usted, que están ustedes maltratando a personas como usted y que eso es algo gravísimo, porque lo que significó fue que decidió que no le iba a dar los santos sacramentos a ninguno de los conquistadores. Hoy día a nosotros nos parecería, bueno, porque no nos dé los sacramentos, a mí que no me bautice, que no me... Pero en aquella época era algo tremendo. Es decir, la defensa de los derechos de esos humanos no era algo que hacían, podemos decir hoy, permítanme, 4 podemitas. Era algo que estaba en la esencia del poder, en la esencia del Estado. Y que esto además no va a ser solo que estos van a soltar el discurso y después, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. No, la autoridad toma nota. Y la autoridad toma nota y decreta unas leyes, las leyes de Burgos del año 1513, que van a estar destinadas a esa defensa. Hay que señalar que el discurso, se me olvidaba, pero el discurso este de Montesino lo va a escuchar alguien también fundamental para la historia, no nos va a dar tiempo a hablar de él, de otro humanista también, como fue Fray Bartolomé de las Casas. Y Fray Bartolomé de las Casas se va a convertir en el defensor de los indios, que muchas veces suena así, lo mismo como, esto es el Partido Verde de defensor de los indios. No, era defensor de los indios por nombramiento del emperador Carlos V. Es decir, era un cargo oficial la defensa de los indios. Es verdad que le salió regular, también hay que reconocerlo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué valores hay detrás de esto? Son valores humanos, evidentemente.
En el año 1542, además, se basa una compilación de leyes específicamente destinadas a los indios. Normalmente se le llaman leyes de Indias, así en líneas generales, pero quiero leerles el título para que vean y entiendan ustedes cuál es la intención de una legislación oficial emitida por la corona. Leyes y ordenanzas nuevas hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Así se llama la ley. Evidentemente estamos en el principio, en el origen de los derechos humanos. Numerosos estudiosos lo han demostrado. Estamos en el comienzo de una preocupación del ser humano por el hecho simple de ser humano, algo que nosotros hoy no nos cuestionamos o no deberíamos cuestionarnos, y que ya entonces se cuestionaban continuamente y que planteaban que esto tenía que ser universal. Es decir, estas ideas que debatían estos hombres aquí en Fregenal en el siglo XVI, eran ideas que los conectaban con una preocupación mundial, una preocupación universal. Y es algo inaudito en la historia. ¿Por qué? Porque por primera vez, o por lo menos no hay muchos casos, un imperio que ha ganado un territorio por la fuerza, que ha sometido a los que vivían en aquel territorio, establece un sistema legal, no dice, bueno, hay que protegerlo, no, unas leyes de obligado cumplimiento que van contra la arbitrariedad por parte de los conquistadores, incluidas las propias autoridades, y protegen expresamente a los conquistados. Esto es algo que ocurre por primera vez en la historia. Es el derecho internacional, es la base del derecho internacional, porque una de las cuestiones que se establece es que los indios tienen su propia... Creo que llevo 20 minutos, ¿no? Vale, es que he visto por ahí... Tengo el tiempo controlado. Sin embargo, la voz. Vale, eso es otra... Mira, la voz va a ser difícil que la baje. Lo separo un poco. ¿Se me escucha, no? Es que eso va a ser más difícil. O sea, yo prefiero separarlo porque esto es el torrente que tengo habitualmente. Bueno, y yo siempre digo una cosa en clase, y yo creo que además por aquí que hay gente de politología, creo, y demás, que... Vamos a ver, venga. Siempre digo una cuestión, siempre hay una cosa. La ley, el establecimiento de una ley, siempre es la demostración de que existe un problema, no de que se encuentra la solución al problema, siempre. Por lo tanto, muchas veces hablamos, las leyes de India, se acabó con los problemas de los indios, igual que la ley contra la ley del aborto o cualquier otro tipo de ley. Cuando vemos una ley, cuando un parlamento hoy día, pero en aquel tiempo un rey, se ve obligado a sacar una legislación, la saca porque hay un problema. Nunca se saca una ley porque, no sé qué decir, que la gente, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que se trate bien, no sé, cualquier cosa. Lo que no hay problema no se sacan leyes, solo se sacan leyes de lo que existe como problema. Y por lo tanto, que existe una legislación de India, lo que nos está demostrando que hacia el año 1542 seguía habiendo problemas para proteger a los indios. Eso queda claro. Y es aquí donde entra el círculo de Arias Montano, porque como bien sabéis, por su edad, en toda la parte esta anterior, pues en el año 42 era prácticamente un muchacho que acababa de llegar a Sevilla. Pero como los problemas persisten, hay que seguir buscando soluciones. Y ya digo que es aquí donde entra sobre todo el círculo de los humanistas extremeños, entre ellos Arias Montano. Y ya digo que el personaje clave, os lo he nombrado antes solo de pasada, es el casereño Juan de Obando, que ya digo que es un amigo muy cercano, era algo mayor que Arias Montano, por lo tanto podemos decir Arias Montano es como una especie de discípulo o alguien cercano a Obando, que es también de una formación humanista, que tiene un conocimiento grande de la cultura de su tiempo y en el que podemos decir, encontramos algunas de las características fundamentales de la preocupación por esa preocupación que sigue existiendo por América. Y la diferencia de otros personajes, incluido el propio Arias Montano, es que Obando va a conseguir un cargo de responsabilidad de primer orden, porque Obando va a ser nombrado primero visitador, que es básicamente algo así como una especie de fiscal que está viendo a ver qué problemas hay en esta institución, y posteriormente, después de que señala cuáles son los problemas, lo nombran presidente del Consejo de Indias. Ser presidente del Consejo de Indias, que muchas veces se dicen estas cosas así en el aire,
es señalar básicamente al ministro que se encarga de todos los problemas fundamentales de América. Nada que pasaba en América quedaba al margen del Consejo de India. Y este consejo, a su vez, se lo mandaba al rey, que básicamente sancionaba lo que el consejo decidía. ¿Qué ocurre con ser presidente del consejo cuando llega este hombre al Consejo de India? Pues se da cuenta que es un organismo que funciona muy mal. Y llega a la conclusión, por medio de un equipo de hombres con los que está trabajando, diferentes personas con las que él colabora, la mayoría, ya digo, intelectuales de su tiempo, en torno a Felipe II, que llegan a la conclusión de que la situación en América es pésima, de que la situación que las leyes de India no han venido a solucionar ninguno de esos problemas y de que, de persistir en esta situación, lo que va a ocurrir es que la corona va a quedar perjudicada y que finalmente van a perderse las Indias. Y llega una idea muy interesante, que a veces hoy día, con esto de que todos tenemos internet, hace no mucho teníamos un atlas, los que somos un poquito más mayores y demás, y era que el mundo para nosotros era abrir un libro o ahora abrir una página web y tú dices, ah, mira, aquí está América y tiene estos ríos y aquí está Asia y tiene estas ciudades. La gente no tenía esa percepción del mundo. Y lo que ocurría, lo que era más grave, en España no se sabía qué eran las Indias. Hacia el año 1560, por ahí, es decir, mucho tiempo después de la conquista, no se entendían las Indias, no se sabía muy bien lo que es India, no se sabía qué dimensiones tenían, por ejemplo. No se sabía ni qué pueblos las habitaban, ni siquiera qué número de habitantes tenía. No se sabía qué riquezas contaba, no se sabía qué eran las Indias. Nos puede parecer algo, podemos decir, sorprendente, pero es que era la verdad. Y lo curioso es que a nadie se le había ocurrido darse cuenta de que el problema para gobernar un territorio, o nadie había tomado con responsabilidad eso, lo primero que tienes que conocer es el territorio y saber cómo es. Por supuesto, lo que está detrás de esto es esa mentalidad de la que estamos hablando. Hay que conocer el mundo para poder gobernarlo bien, evidentemente, en este caso. Y, por supuesto, Felipe II le encarga a Juan de Obando, que lo que dice exactamente, lo que llega a Juan de Obando a la conclusión, dice que había que entender las Indias y sobre la base de su entendimiento determinar el derecho y el orden que debía dársele. Es decir, que hasta ese momento se estaba trabajando a ciegas. Por ello lo que solicitó fue que gobernantes, juristas, personas que estaban con responsabilidad en América le mandaran informaciones, muchas informaciones. Y esto estableció las bases, podemos decir que para la gestión de América había, podemos decir, que utilizar unos principios también humanistas, renacentistas, si queréis, en el sentido de que hay que conocer, hay que investigar, hay que determinar, no hay que, podemos decir, tomar decisiones porque sí. Esto a veces se olvida en la historia de América. Yo, desde luego, creo que este es un momento clave y Obando es posiblemente uno de los personajes fundamentales porque lo que va a hacer Obando en cuanto llegue al Consejo de India va a establecer 3 o 4 cuestiones muy básicas. La primera de ellas es que había que establecer un corpus jurídico para América que estuviese, podemos decir, homogenizado, que fuera claro, porque es verdad que se han ido sacando leyes. Yo he nombrado algún par de leyes, pero hay que señalar que la corona continuamente estuvo sacando ordenanzas para cuestiones varias. La corona lo que hacía en aquel tiempo era sacaba reales órdenes según el problema. Lo que señala en este caso Obando es que hay que establecer un corpus jurídico claro y se establece lo que se llama la recopilación de las leyes de India. En segundo lugar, solicita que se cree un cargo que existía pero que en realidad funcionaba muy mal, que era un cosmógrafo general que estudiara la geografía de América y que en España se supiera cómo era la geografía de América. Y después que hubiera unos cronistas que fueran estableciendo y escribiendo la historia de lo que ocurría en América y se fuera recopilando para que supiéramos cuál era la trascendencia de América. Y por último, una cuestión que también parece secundaria era que hasta ese momento en el Consejo de India se colocaban, podemos decir, entre comillas, ¿no?, los amigotes del rey, ¿no? Pues a partir de ese momento se decidió que si América se quería conservar, se tenían que situar en América personas con experiencia contrastada de gestión en la propia América. Y ese principio se va a mantener hasta el final de la colonia, mientras hubo Consejo de India, evidentemente. En el Consejo de India solo estuvieron personas con experiencia. Yo creo que en estas medidas, que se van a mantener hasta el final de la colonia, está la razón de por qué España, que perdió mucho poder militar, como bien sabéis, a lo largo del siglo XVII, y ya en el siglo XVIII se convirtió en una potencia de tercer orden, de segundo orden, si queremos,
consiguió mantener América tanto tiempo. ¿Por qué? Porque aprendió a gestionarla, aprendió qué era lo que tenía y cómo la tenía que gobernar. Detrás de estas ideas, por ejemplo, está la Ilustración española, a lo largo del siglo XVII y en el siglo XVII, sobre todo los jesuitas, ya que estamos en este espacio antiguo jesuita, van a mantener esa constante de protección, de conocimiento, de la importancia del conocimiento. Por ejemplo, la corona española va a ser una cosa que es también inaudita en otros imperios. Va a permitir, incluso va a fomentar, la creación de universidades. ¿Para qué se crean universidades? Pues para que los americanos sepan, se formen, tengan conocimiento y con ese conocimiento poder tener una mejor gestión de América. Y eso va a llegar hasta la Ilustración. A mí me parece que una de las cuestiones más, podemos decir, más injustas de cuando se estudia estos temas es que parece que la Ilustración en España llegó porque los Borbones llegaron y trajeron unos ministros ilustrados. Vamos a ver, señores, lo que es el estudio, el conocimiento, en España tenía una larguísima tradición, es lo que estamos viendo ahora mismo, lo que hemos señalado como desde finales del siglo XV, siglo XVI, hay una tradición de conocimiento. Y estos personajes que estamos hablando tienen una importancia global. Los escritos de Arias Montano son conocidos a nivel mundial. Por lo tanto, como estamos viendo, esto sitúa la importancia de esta mentalidad para que entendamos cómo se desarrolla América, porque además estas ideas lo que hicieron fue implementarse en América, llevando, podemos decir, a convertir al nuevo territorio, al nuevo mundo, en una especie de laboratorio, donde cualquier idea positiva nueva que se trataba de implementar se llevaba primero a América. Por ejemplo, en las ciudades. Las ciudades de América se van a hacer con planta totalmente nueva, siguiendo los principios racionalistas que se están estableciendo en aquel tiempo. En otro caso, por ejemplo, lo que hemos señalado de la creación de sistemas educativos, la creación de sistemas de pesos y medidas, es decir, toda una serie de novedades que se están llevando, que se hacen en Europa, que se están pensando en Europa, que son de difícil aplicación en Europa, pero que sin embargo en un nuevo territorio se pueden llevar. Y por último, ya para terminar, quería traer y Montano que cómo sintió América, ¿no? Yo no soy un especialista en el tema, pero sí me he querido traer una cuestión porque es muy importante y me enlaza con lo que señalé al principio del todo. Montano trató de meter en su mundo intelectual, ese nuevo territorio, como hicieron casi todos los intelectuales de su tiempo. Y en este caso él establece una teoría que es totalmente hoy día, evidentemente descartada, y es que aquel territorio era el viejo Ofir, el territorio que en la Biblia aparece relacionado con los viajes del rey Salomón, y es esa idea de que es un territorio de promisión, de riqueza, a la que el rey Salomón se acercaba, ¿no? Más allá de la polémica al respecto de una teoría que evidentemente no tuvo trascendencia porque no era correcta, pero que, por ejemplo, los jesuitas siguieron hablando de que los indios nativos eran una de las tribus perdidas de Israel, por ejemplo. Lo que hay detrás de esto es la búsqueda de una justificación de la condición humana de esos indios, de esos nativos. Arias Montano, con esa teoría, lo que quería era dejar fuera de toda duda que los nativos americanos eran humanos, que no eran humanos, claro que lo eran. Y por supuesto en su preocupación de entender el mundo dentro de sus parámetros, como bien sabemos, los parámetros mentales de Arias Montano estaban muy cercanos a la religiosidad, porque el humanismo no está separado de la religiosidad, evidentemente trata de encajarlos ahí, pero en el fondo lo que está buscando son los derechos de los indios por el mero hecho de ser indios, porque son un pueblo que ya estaba de alguna manera en la Biblia. Ya para terminar, y esto sí es el final, en definitiva, este humanismo del que estamos hablando nos permite entender muchísimo mejor la colonización española, creo yo, ya digo, esto es una opinión personal, que si seguimos hablando de conquistadores, de acciones militares, de otras cuestiones que tienen mucho éxito, que además, por desgracia, están muchas veces sujetas a maniqueísmo, y que bien son atacados o son exaltados últimamente, además, de manera muy acrítica y muy poco científica, que sería interesante, creo yo que ya hace tiempo, pero bueno, olvidar leyendas negras y leyendas rosas que ninguna aporta absolutamente nada, porque ninguna de estas cuestiones en realidad tiene que ver con ese auténtico conocimiento que preconizaban los humanistas de aquel tiempo, humanistas como
Benito Arias Montano. Muchas gracias. Y también ahora a continuación, pues Alberto va a hacer entrega también a Sigfrido de un diploma de la Escuela Internacional de Verano.